Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República declaró al Cerro de Montecristi como área reservada militar de defensa, por lo que la instalación del radar de detección de narcoavionetas no se detendrá. Vamos a la zona. Luis Alfredo Zúñiga está ahí para darnos más información. Hola Luis Alfredo, buenas noches. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. A esta hora me encuentro en los bajos del Cerro Montecristi, en donde, como pueden observar, aquí en este punto, a esta hora se encuentra todavía la presencia de la Fuerza Aérea, los efectivos de las Fuerzas Armadas, también está la maquinaria, hay personal de la policía, pero también, como lo pueden observar, están los comuneros. Así lleva esto ya varios días, una situación que lleva varios días y la obra se encuentra totalmente paralizada. Sin embargo, esta tarde el presidente Guillermo Lasso declaró al Cerro Montecristi como área reservada militar de defensa. ¿Qué implica esto? El detalle en el siguiente reportaje. Instalación de un radar para detectar narcoavionetas en el Cerro Montecristi de Manabí no dará marcha atrás, pues este miércoles el presidente Guillermo Lasso, mediante el decreto ejecutivo 157, declaró al cerro como área reservada militar de defensa. Esto significa que en este lugar regirán las medidas de seguridad del tipo y alcance que sean necesarias. Pero ¿se necesita un radar? Desde el gobierno dicen que sí, pues Ecuador enfrenta problemas de seguridad nacional que han permitido el ingreso del narcotráfico. En los últimos 15, 20 años ya vamos casi a 30 aeronaves ilícitas, una decena de pistas clandestinas. Es más, existen provincias que ni siquiera tienen control aéreo. Una de ellas, Manabí, es una de las áreas que tiene mayor afluencia de estos tráficos. También hay quienes piden que se hagan los controles, pues todo es una cadena, dicen. El narcotráfico ha derivado en delincuencia en Montecristi y esto detiene la reactivación económica. Y eso hace atemorizar al turismo. Droga, delincuencia, vienen de la mano, pues, y causan muchos estragos. Desde el Ministerio de Gobierno se señala que tras la negativa por los radares, hay otro tipo de intereses que están vinculados en impedir que un sistema de control que va a convertir el tema de la movilización de la droga dentro de la provincia de Manabí reciba obstáculos. Y el radar es un obstáculo fundamental. El gobernador de la provincia es más específico aún. Claramente identificada está la vicealcaldesa de Montecristi, había un concejal alterno del Cantón Manta que estaba presente, es decir, es evidente que no eran solamente los comuneros, sino también estábamos hablando de actores políticos, ¿no? Así que en este caso identificados a UNES. Las autoridades han señalado que la instalación en el Cerro Montecristi se hace tras estudios técnicos y la intervención al cerro sería mínima. Bosque en general son cerca de 8.000 hectáreas y si estamos hablando de 2.25 hectáreas, que ya incluye el camino correspondiente, estamos hablando de una afectación del 0.03%. El Cerro San Isidro también fue declarado como área reservada militar de defensa. La instalación de radar no dará marcha atrás, y al parecer algunos comuneros tampoco. Mientras esto se resuelve, Manabí sigue sin control aéreo, y el narcotráfico lo aprovecha. ¿Qué sucederá en las próximas horas, en las próximas jornadas? Nosotros vamos a permanecer en este punto atentos a la información. Mientras ustedes continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Alfredo. Gracias por el informe y estaremos atentos. Y el gobierno reconoce que Ecuador dejó de ser solo un país de tránsito para la droga y que enfrenta un problema mucho más serio. Según la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se trabaja ya en la elaboración de un plan general para hacerle cara al problema. Fue el viernes pasado que en esta vivienda en el norte de Guayaquil se decomisó 9.5 toneladas de cocaína valoradas en $450 millones, la segunda más grande incautación de droga en todo el mundo. Pero lo que se vio días atrás es solo la punta del iceberg. Para la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, esto refleja que Ecuador enfrenta un problema mucho más serio que ser un país de tránsito para la droga. Y que ya se está empezando a utilizar laboratorios para manejar la droga dentro del Ecuador. Esto significa que ha escalado el nivel de la inseguridad respecto de este tema. Y con el narcotráfico vienen otros delitos, como el de las muertes violentas. En lo que va del año, solo en la provincia del Guayas se registran 360 asesinatos, 139 más que el año pasado. La ministra Vela dijo que el gobierno trabaja en un plan general para hacerle frente a esta problemática, pero no estará listo pronto, adelantó. Espero que esté listo hasta el mes de diciembre de este año. En este momento hay planes específicos focalizados y
plantearemos una propuesta de carácter global que implique a todos y cada uno de los segmentos de la sociedad ecuatoriana. Sobre una posible eliminación de la tabla de consumo de droga, Vela dijo que el debate está abierto, pero que es indudable que tras su aprobación en 2007, el consumo y con él los delitos se elevó. Joana Ramos, 24 horas. Con 9 artículos, 3 disposiciones transitorias y una derogatoria, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Educación Superior presentada por el presidente Lasso dispone cambios en el Consejo de Educación Superior para que deje de fiscalizar y sea más eficiente en el registro de carreras. La reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que entregó el presidente Guillermo Lasso es el primer paso de una reforma integral que planteará posteriormente. El texto tiene 3 elementos transversales. Libertad y autonomía para decidir, ampliar la oferta académica, mejorar los procesos de admisión. En cuanto a la libertad, el texto de reforma señala como cambio en el artículo 17, el Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica. Aseguró el presidente que con más capacidad de acción, las universidades pueden crear más carreras y sistemas de aprendizaje. Esto lo dispone el proyecto reformando el artículo 18, numeral C, la libertad para elaborar sus planes y programas de estudio en el marco de las disposiciones de la presente ley. Podrán adecuar su oferta académica de acuerdo a la demanda e intereses de los jóvenes y de la sociedad en general. Y también se modificarán las atribuciones de Consejo de Educación Superior CES para que sea más eficiente en el registro de carreras y programas de estudio. En cuanto a la mejora de los procesos de admisión, plantean modificar el ingreso al tercer nivel disponiendo. El órgano rector de la Política Pública de Educación Superior elaborará las directrices y criterios del sistema de nivelación y admisión. El mecanismo de ingreso al sistema de educación superior tomará en cuenta la evaluación de las capacidades y competencias de los postulantes, sus antecedentes académicos, su condición socioeconómica y otros aspectos de política de acción afirmativa. Debemos evitar a toda costa que cada año las ciudades se llenen de 110,000 jóvenes desmotivados, desesperanzados y desilusionados. El proyecto también busca cesar en funciones al CES y dejar sin efecto el concurso público que tiene lugar para que se nombre 30 días después de entrada en vigencia la ley, un consejo integrado por 5 representantes del Ejecutivo, 9 académicos y un representante de los estudiantes, con voz pero sin voto. Además, según las disposiciones transitorias, el nuevo CES deberá presentar en máximo 12 meses un nuevo proyecto de LOES con amplio debate. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Ejecutivo impulsó ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea a la aprobación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas remitida el año pasado. Según el ministro de Economía, las empresas públicas tienen alta dependencia de recursos fiscales y sin una nueva ley no se pueden implementar correctivos. Respaldado por números que confirman que los balances de empresas públicas y patrimonios no cuentan con respaldo de auditorías ni valoraciones, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el ministro de Economía y Finanzas destacó la importancia de que aprueben el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esto lo que refleja, entre otras cosas, es que la actual Ley de Empresas Públicas vigente no permite posibilidad de acciones correctivas y sancionatorias que ayuden a ir corrigiendo. Según el titular de Economía y Finanzas, de 24 empresas creadas por el Ejecutivo, 3 están extintas, 8 en liquidación y 13 activas. Presentaron resultados negativos de cerca de 490 millones de dólares. No hay un control. Las transferencias desde el Ejecutivo a las empresas públicas solo entre los años 2018 y 2021 suman más de 627 millones de dólares. La alta dependencia de los recursos fiscales del presupuesto general del Estado, en ciertos casos hasta un 100%. De manera clara y categórica manifiesta la necesidad de ir a una gestión corporativa, de rendición de cuentas, de un directorio no políticos, no presididos por los ministros de Estado. Estas son reformas importantes. No podemos, yo creo que continuar con eso, y por eso saludo lo dicho por Simón Cueva, el hecho de que justamente los directorios tengan una composición
amplia. Y proponen cambiar la estructura corporativa actual por órganos colegiados y directorios. Con eso, la vigilancia y control no solo dependerá de la Contraloría, sino también del SRI y de la Superintendencia de Compañías. Desde la EMCO, asegura el presidente del directorio, mantendrán una participación activa en el proceso de reforma. Es necesario el desarrollo de un reglamento. Con la propuesta, el ministro espera que, en comparación con las empresas privadas, también las empresas públicas tengan estándares de transparencia y responsabilidades tributarias. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Otro tema, aun cuando se habría configurado el abandono del cargo del defensor del pueblo Freddy Carrión, preso desde hace 3 meses por un caso de presunto abuso sexual, todo apunta a que se quedará un mes más. El dilema es si contar los 3 meses para la declaratoria de abandono del cargo desde que fue detenido el 15 de mayo o desde que se cumplió un periodo de vacaciones solicitadas desde la cárcel y vigentes hasta junio. Carrión ha intentado así permanecer como titular de la Defensoría, mientras Zaida Rovira actúa como defensora subrogante. La pugna no ha sido resuelta del todo. El Consejo de Participación Ciudadana ya aprobó en resolución, la mayoría del Consejo de Participación, un informe donde se indica que la ausencia definitiva se configura el 17 de septiembre. Los consejeros de minoría, que somos de profesión abogados, decidimos no apoyar ese informe jurídico porque conocíamos que la aprobación de dicho informe iba a provocar un problema en el orden normativo y una confusión, no solamente al avalizar un acto que fue ejecutado desde un centro de privación de la libertad, sino también una confusión al llegar en este momento, donde se desconoce si aplicamos la ausencia definitiva el 17 de agosto o, como dice en el informe jurídico, que se aplica el 17 de septiembre. La denuncia por una supuesta infracción electoral de Jorge Yunda al no haber acatado la remoción del cargo queda en suspenso tras la recusación presentada por Yunda al juez contencioso electoral Arturo Cabrera. La estrategia sería dilatar todos los procesos e instancias para evitar la salida del cargo. En el contencioso electoral se esperaba la audiencia para el 2 de septiembre y a cargo del juez Arturo Cabrera. Allí se iba a decidir sobre el supuesto incumplimiento de Jorge Yunda al no acatar la remoción del cargo, pero Yunda se adelantó con un nuevo incidente judicial recusando al juez Cabrera. Por un lado, la estrategia jurídica que está orientada hacia detener todo lo que sobreviene del proceso de remoción y obviamente esta suspensión de los efectos de la remoción tiene que ver efectivamente para mantenerse en el cargo. La recusación se ampara según el texto en que Cabrera ya habría conocido o fallado en otra instancia la cuestión que se ventila, además de haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable sobre el proceso que llega a su conocimiento. Pero más allá del derecho a solicitar la recusación, Yunda ha logrado suspender el proceso y esto trae una lectura distinta de sus pretensiones. Lo que se busca es trabar los procesos de denuncia por infracción electoral, postergando el conocimiento de la resolución por la infracción. En este caso, si bien es una herramienta legal, no deja de ser un subterfugio. Esta vez ha sido patrocinado con otro abogado. Se trata de Guillermo González, ex juez del contencioso electoral y fuertemente vinculado al correísmo. No obstante que ya se ha suspendido el proceso, la recusación podría ser rechazada por extemporánea. Y solo se tenía 2 días para la presentación de dicha recusación. Veremos cómo se pronuncia el juez porque es el requisito número 1 para que esta pase. Solicitamos entrevista con Jorge Yunda, pero no logramos una respuesta. Lo cierto es que, de momento, el análisis de la supuesta infracción electoral está en suspenso. Fausto Yepes, 24 horas. El archivo de 15 indagaciones previas por peculado y 6 por uso doloso de documento falso en favor del exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, genera cuestionamientos desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Se ha pedido al Consejo de la Judicatura que revise la actuación del juez y el fiscal. El pasado 3 de agosto, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional solicitó a la Fiscalía General del Estado que le remita información sobre las indagaciones previas contra el exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, que fueron archivadas. Fiscalía respondió apenas este 17 de agosto. En un documento señala que fueron en total 21 las indagaciones previas que terminaron en archivo, 15 por peculado y 6 por uso doloso de documento falso. En todas el archivo fue solicitado por el entonces fiscal del Guayas, Paul Ponce, y acogidas por Julio Aguayo, expresidente de la Corte Provincial del Guayas.
Paul Ponce ejerció sus funciones como fiscal provincial entre 2012 y 2016, mientras que Aguayo fue la máxima autoridad de la Corte Provincial entre 2014 y 2016. Las investigaciones se abrieron luego de que la Contraloría determinara presuntas responsabilidades penales en la administración de Jimmy Jairala al mando de la Prefectura del Guayas entre 2009 y 2018. Ya en manos de la Fiscalía se determina en algunos casos que simplemente no hubo dolo, no hubo delito. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha solicitado al Consejo de la Judicatura que investigue el accionar del expresidente de la Corte Provincial y del exfiscal del Guayas, pues dice hay cosas que no cuadran. Yo le he pedido al Consejo de la Judicatura que investigue el comportamiento de los jueces y de los fiscales, porque vea usted, Liz y ecuatorianos, en combo al menos 20 expedientes fueron archivados, solo faltaba por cada 20 expedientes archivados reclame gratis una cola. Para conseguir una versión, el exprefecto del Guayas nos ha remitido a su abogado, quien por temas de agenda no nos ha podido atender hasta el cierre de este reportaje. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, amigos. 25 concesiones mineras fueron suspendidas en 5 provincias por incumplimiento de la normativa ambiental. Los titulares mineros deberán presentar en un plazo de 15 días el plan de acción con medidas correctivas y preventivas según lo identificado. Luego de varias inspecciones de control y seguimiento a 39 concesiones mineras a nivel nacional, el Ministerio de Ambiente informó la suspensión de 25 de ellas ubicadas en 5 provincias del país, 19 en la provincia del Oro, 2 en Zamora Chinchipe, 2 en Azuay, 1 en Morona Santiago y 1 en Napo. Para el exviceministro de Minería, Fernando Benalcázar, es una decisión que ya se veía venir. Están alineadas con eso, con prácticas que han sido permitidas por la autoridad ambiental y que hoy día, bajo una nueva administración, me parece espectacular que se tomen las acciones que se requieren. Según un comunicado emitido por esta cartera del Estado, la decisión se tomó luego de identificar varias afectaciones ambientales como descarga de agua de minas sin tratamiento previo, disposición de material estéril sobre el suelo, uso de mercurio, incorrecta rehabilitación de áreas intervenidas, desvío de cauces de ríos, entre otras. Los representantes de las mineras suspendidas deberán presentar en un plazo de 15 días el plan de acción en que se incluyan las medidas correctivas y preventivas de las afectaciones halladas. El incumplimiento podría acarrear sanciones administrativas o penales, llegando incluso a perder la concesión. Un promedio de 300 empleados por mina, estamos hablando de 7.500 empleados que pueden enfrentar problemas si se llegasen a suspender las 25. Y si todos estamos empeñados en tener una gestión y una operación responsable, pues la ley tiene que ser cumplida y que caiga a quien caiga. Estas inspecciones de control fueron ejecutadas desde julio a través de la Dirección de Normativa y Control Ambiental con el objetivo de mitigar los impactos a los ecosistemas, fuentes de agua y comunidades. Según datos proporcionados por la Cámara de la Minería, menos del 7% del territorio nacional ha sido explorado y menos del 6% concesionado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El gobierno nacional invertirá $75 millones para controlar la situación carcelaria en el país. Se tiene previsto que las acciones inmediatas den resultados en 6 meses. Fueron las principales autoridades encargadas de la seguridad en el sistema penitenciario las que anunciaron los proyectos aprobados por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE. El gobierno nacional destinará $75 millones para contrarrestar la crisis carcelaria por la que atraviesa el país. Para que se recupere en algo las condiciones de infraestructura y de tecnología y también de mejor preparación del talento humano. Dentro de este monto se tiene proyectado adecuar 2 centros de privación de libertad de máxima seguridad. Porque caso contrario, los violentos, los cabecillas de las bandas nacionales que sirven a la criminalidad internacional se salen con la suya. Hace necesario, por lo tanto, que exista un proyecto completo para atender el sistema. Aseguró que para ser sinceros con la ciudadanía al interior de las cárceles se continuarán dando enfrentamientos, pues a pesar de las decisiones adoptadas no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana e incluso las acciones inmediatas darán resultados en al menos 6 meses. Corto plazo 2 años,
mediano plazo 4 años. Además de ello, anunció que el próximo año se tiene previsto graduar a 1.000 guías penitenciarios que ayuden a controlar la situación al interior de los centros de privación de libertad, pues a nivel nacional existe un faltante de 3.000 guías. Puso, por ejemplo, la cárcel de Quevedo. 750 personas que han perdido la libertad, cuando la capacidad es apenas de 350, pero hay 10 guías. En lo que va del año, al menos 100 personas privadas de la libertad han muerto por el enfrentamiento de bandas al interior de las cárceles del país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Cerca de 150 ecuatorianos que intentaron cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos han sido reportados como desaparecidos. De familias enteras que en este 2021 se fueron con coyoteros, se desconoce su paradero. En el país, la migración deja cada vez más tragedias. Esta es una de las últimas fotos en que aparecen Carolina, Cristian y Juan Calle. Están junto a Lía Puya y María Vera. Los 5 oriundos de Cañar fueron reportados como desaparecidos en marzo, cuando en medio del periplo que emprendieron para migrar a Estados Unidos, se extraviaron. Este video se lo enviaron a sus familiares desde Panamá. Vea, mami, aquí estoy yo ahorita en el centro de Panamá y en el hotel. Pero todo está bien, está lindo. Luego no se supo más. Ellos salieron el 6 de marzo de Guayaquil, salieron a Panamá, de ahí salieron a Bahamas y de ahí es lo que se perdieron porque hasta ahí sí ellos se comunicaban. En marzo también Joana Tapia, de 30 años, salió desde Guayaquil rumbo a México. En Ciudad Juárez estuvo 15 días. Antes de partir hacia la frontera se comunicó con Concepción, su hermana, quien ahora viaja y hace todos los esfuerzos para encontrarla. Ella dijo que iba a escribir hasta cuando ella tenga la oportunidad de contactarse con nosotros, pero hasta el día de hoy no hemos sabido nada de ella y justamente hoy ya tiene 4 meses que no sabemos nada de ella. No sabe el sufrimiento que estamos pasando nosotros. Donde está, en manos de quien está, es algo desesperante. La organización 1-800 Migrantes, cuyo vocero es William Murillo, ya tiene en su base de datos a 144 ecuatorianos desaparecidos. 2 ecuatorianos que fueron encontrados y que estaban desaparecidos y un ecuatoriano menor de edad de 15 años que fue encontrado fallecido junto a su padre. Piensen 1000 veces en lo que van a hacer. No lo hagan. También dijera yo que no se dejen convencer de los coyoteros porque ellos ofrecen maravillas y después no cumplen. Entre 15 y 20 $20,000 cuesta en promedio llegar ilegalmente a Estados Unidos por las Bahamas. Y de 10 a 20 $20,000 cobra un coyote por un viaje desde Ecuador a Estados Unidos por México. Son las opciones que promocionan incluso en redes sociales. Luisa María Heredia, 24 horas. Teníamos del Hospital Teófilo Dávila, ubicado en Machala, en El Oro, fue declarado en proceso de intervención. La falta de medicamentos, escasez de insumos médicos, áreas inhabilitadas, equipos tecnológicos deficientes y una infraestructura notablemente afectada fueron algunas de las anomalías identificadas por el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, durante su recorrido por esta casa de salud. Este hospital entra en un proceso de intervención por la jefatura zonal para que nos den un informe de qué está pasando. La doctora Cueva me cuenta que la señora ministra dejó la disposición y ahora que venimos está todo lo mismo. Entonces existe personas que se han enquistado en este hospital y que lo manejan a su antojo. Y eso nosotros no vamos a permitir. Tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la importancia de reconocer la presencia de síntomas o signos que podrían significar que ustedes o yo pues podríamos tener COVID-19, inclusive si es que estoy vacunado. Como ustedes saben, en todo el planeta y en el Ecuador la vacunación avanza a un ritmo espectacular. Y eso no quiere decir que los vacunados, tanto parcial o completamente, no podrían estar exentos de contagiarse. Saben ustedes que las variantes, especialmente la Delta, es más transmisible. Y esto podría poner mucha presión sobre los sistemas sanitarios, inclusive en personas que están vacunadas. Ojo, la vacunación previene el riesgo de infectarse y complicarse. Por lo tanto, tenemos nosotros que seguir estando conscientes de nuestro cuerpo y de nuestros síntomas. Como lo hemos venido diciendo desde hace aproximadamente 8 meses y más,
Todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se vacunó y mañana usted desarrolla, por ejemplo, síntomas respiratorios, rinorrea o cualquier otra cosa rara, usted tiene que pensar en COVID-19. La secreción nasal, el dolor de cabeza, síntomas de gripe o cualquier molestia podría ser COVID-19. No es que me vacunaron hoy y mañana desarrollé salida de secreción por la nariz, dolor de cabeza y malestar general. Sí, podrían ser los eventos adversos de la vacuna y lo más probable es que estos sean así. Pero si usted está con síntomas, debe quedarse en la casa y debe sospechar de que puede tener COVID. Hemos encontrado ya casos de gente con las 2 vacunas que se infecta. Obviamente estas personas desarrollan una enfermedad mucho más leve, pero es mi obligación decirles a ustedes que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Hay gente que me dice, doctor, estoy con alergia desde ayer. Yo le digo, ¿alergia desde ayer? ¿Por qué? Porque me está saliendo un poco de secreción por la nariz. Le digo, eso es COVID, vaya a hacer un examen porque puede ser COVID. Entonces, la idea es que ustedes sospechen de tener COVID. Cuando ustedes hacen esto, van a proteger al resto de la población. Hay pruebas de antígeno, pruebas de PCR que ustedes se pueden hacer para descartar su infección. Y si no puede acceder a estas, pues haga lo más simple. Aíslese en su casa, guárdese durante 5 a 7 días. Cualquier síntoma podría ser COVID. Pues usted, el momento en que desarrolla esto, pues va al médico y hace la prueba de diagnóstico. Mientras tanto, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. No me canso de recalcar porque hay gente, y a veces inclusive colegas, que pueden pensar en una faringoamigdalitis o en una faringitis cuando en realidad es COVID-19. Así que no dude en esto, la enfermedad sigue todavía aquí, han reducido las muertes, pero tiene usted que estar consciente que cualquier cosa es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.